¿sabes? Hay momentos en la vida cuando el pasado se extiende a través del tiempo y te toca el hombro con dedos hechos de memoria y arrepentimiento. Tuve uno de esos momentos hace 3 meses, cuando encontré un diario que pensé que se había perdido para siempre. Un pequeño libro encuadernado en cuero que guardaba en sus páginas amarillentas el secreto de un amor que duró 50 años, aunque ninguno de los dos nunca pronunció su nombre en voz alta. Pero me estoy adelantando. Déjame empezar por el principio, o quizás por el final, porque en historias como esta, a menudo son el mismo lugar. Mi nombre es William, aunque aquellos que me conocieron en mis días más jóvenes me llamaban Billy. Tengo 83 años ahora, y mis manos tiemblan cuando sostengo una taza de café, pero estaban firmes como las de un cirujano cuando levanté ese diario del fondo del cofre de cedro de mi difunta esposa hace 3 meses. Marta se había ido hacía 2 años para entonces y había estado trabajando lentamente con sus pertenencias. No porque necesitara hacerlo, sino porque tocar las cosas que ella había tocado me hacía sentirla cerca otra vez, aunque fuera solo por un momento. El cofre olía a lavanda y tiempo, ese aroma particular que se adhiere a las cosas largamente apreciadas, pero pocas veces perturbadas. Lo había abierto innumerables veces durante las décadas, generalmente cuando Marta buscaba el collar de perlas de su abuela o los pañuelos de encaje de su madre. Pero esta vez, mientras sacaba las colchas de invierno y el paquete de cartas de su hermana en Portland, mis dedos rozaron algo que no reconocí. Un pequeño libro envuelto en papel de seda, escondido profundamente en la esquina donde el cedro se encontraba con las bisagras de latón. El momento en que lo desenvolví, supe. Incluso después de todos esos años, incluso con mis ojos que fallaban, reconocí la cubierta de cuero color borgoña, el broche de latón que hacía mucho se había vuelto verde con la edad. Mi corazón, este viejo y cansado corazón, comenzó a latir aceleradamente como si fuera otra vez de 17 años, parado en la puerta del frente de Elena Rossetti, con flores robadas del jardín de mi madre. Verás, ese diario no le pertenecía a Marta en absoluto. Le pertenecía a Elena, y no lo había visto desde el otoño de 1958, cuando todo en mi mundo cambió para siempre. Elena Rossetti se mudó a nuestro pequeño pueblo minero de Colorado en la primavera de 1957, cuando yo tenía 16 años y pensaba que sabía todo sobre todo. Su padre había venido a trabajar en la mina de cobre, parte de una ola de familias italianas que buscaban su fortuna en el oeste americano. Los Rossetti alquilaron la pequeña casa junto a la tienda de comestibles de Murphy, con su pintura blanca descascarada y el jardín que la madre de Elena inmediatamente comenzó a transformar con vegetales y flores que le recordaban a casa. Vi a Elena por primera vez en un martes por la mañana en mayo. Estaba caminando a la escuela, tomando mi atajo usual por el callejón detrás de la calle principal, cuando escuché a alguien cantando. La voz era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado. No la perfección entrenada del coro de la iglesia, sino algo salvaje y verdadero, como un pájaro que había aprendido el lenguaje humano, pero conservó toda la belleza de su canción original. Estaba colgando ropa en el patio trasero, pinzas para la ropa en la boca, su cabello oscuro capturando la luz de la mañana. Cuando se volteó y me vio parado ahí como un tonto, mirando a través de la cerca de alambre, sonrió y esas pinzas cayeron al suelo. Me apresuré a ayudarla a recogerlas, y cuando nuestras manos se tocaron mientras le pasaba la última, sentí algo eléctrico pasar entre nosotros. Algo que hizo que el vello de mis brazos se erizara y mi estómago revoloteara como si hubiera tragado mariposas. «Eres el chico de al lado», dijo, y su voz tenía apenas el más ligero acento, una calidad musical que hacía que incluso las palabras ordinarias sonaran como poesía. «De al lado del lado», corregí, señalando la casa de mi familia 2 lotes más allá. «Soy Billy Morrison, Billy William Morrison, en realidad, pero esos son demasiados nombres para una persona». Se rió. Dios, cómo se reía.
Y decidí ahí mismo que hacer reír a Elena Rossetti se convertiría en la mayor ambición de mi vida. Ese verano pasó como un sueño. Elena y yo nos volvimos inseparables, aunque fuimos cuidadosos al respecto. Sus padres eran tradicionales, protectores de su única hija, de una manera que mi familia irlandesa, de trato fácil, no podía entender completamente. Nos encontrábamos en lugares secretos: el puente abandonado del ferrocarril sobre el arroyo Miller, el claro en el bosque de pinos detrás de la escuela, la torre de la campana de la vieja iglesia metodista que había estado vacía desde que la congregación construyó su nuevo edificio en el lado sur del pueblo. Elena mantenía un diario, un hábito que había traído de Italia, donde me dijo, su abuela le había enseñado que los pensamientos de una mujer eran preciosos y merecían ser preservados como flores prensadas entre páginas. Escribía en él todos los días, a veces en inglés, a veces en italiano, y ocasionalmente, cuando estaba escribiendo sobre nosotros, en una mezcla de ambos que ella llamaba el lenguaje del corazón. Para octubre de ese año, estaba completa y desesperadamente enamorado. Elena y yo habíamos grabado nuestras iniciales en el viejo roble junto al arroyo Miller. Habíamos compartido nuestro primer beso bajo la luna de octubre. Habíamos hecho promesas que se sentían tan permanentes como las montañas que rodeaban nuestro pequeño pueblo. Hablábamos de todo. Sobre los libros que ella amaba y las canciones que tarareaba mientras hacía las tareas. Sobre mis sueños de convertirme en maestro. Sobre el mundo más allá de nuestro pequeño valle, que parecía tanto imposiblemente lejano como tentadoramente cercano. Fue Elena quien me enseñó que el amor no era solo un sentimiento, sino un lenguaje propio. Ella escribía pequeñas notas y las escondía en lugares donde solo yo las encontraría. Metidas entre las páginas de mi libro de historia, deslizadas en el bolsillo de mi chaqueta cuando no estaba mirando, dejadas bajo la piedra suelta junto al puente donde nos encontrábamos. Y yo, que nunca había sido muy bueno con las palabras, me encontré escribiendo poesía por primera vez en mi vida. Pero mientras el otoño se profundizaba hacia el invierno, las nubes en nuestro horizonte se volvieron más oscuras. El padre de Elena, Giuseppe, era un hombre orgulloso que había dejado todo lo que había conocido para construir una vida mejor para su familia en América. Trabajaba turnos de 12 horas en las peligrosas profundidades de la mina, llegaba a casa cada noche cubierto de polvo de cobre y agotamiento, y se preocupaba constantemente por preservar la reputación de su hija y el honor de su familia en este nuevo lugar donde las reglas no siempre eran claras. Mi propio padre, Patrick Morrison, era el capataz de la mina, el jefe de Giuseppe. Y aunque era un hombre justo que trataba a todos sus trabajadores con respeto, había una jerarquía no hablada en nuestro pueblo que todos entendían. Los irlandeses y los alemanes habían estado allí más tiempo, se habían establecido en las posiciones de autoridad. Los italianos eran más nuevos, aún demostrando su valía, aún luchando por la aceptación. Cuando Giuseppe se enteró de Elena y de mí, y en un pueblo tan pequeño, tales secretos nunca permanecían ocultos por mucho tiempo, estaba furioso. No porque me disgustara personalmente, sino porque temía lo que la gente diría sobre su hija tirándose al hijo del capataz. Le prohibió a Elena verme, puso a su hermano mayor Tony como escolta constante y comenzó a hacer consultas sobre muchachos italianos adecuados en Denver que podrían hacer maridos apropiados para su hija. Es extraño. Las cosas que recuerdas después de tantos años. No puedo recordar lo que desayuné esta mañana, pero recuerdo perfectamente cómo se veía Elena esa noche de noviembre, cuando se encontró conmigo en el puente, por lo que ambos sabíamos que sería la última vez. Sus mejillas estaban rojas del frío, y había lágrimas congeladas en sus pestañas. Presionó su diario en mis manos y me hizo prometer mantenerlo seguro hasta que pudiéramos estar juntos otra vez. Escríbeme, susurró. Escríbeme en el diario, como si estuviéramos teniendo conversaciones. Escríbeme para que no olvide el sonido de tu voz. Prometí. Dios me ayude. Prometí todo. Giuseppe mudó a su familia a Denver ese invierno,
citando mejores oportunidades y la necesidad de estar más cerca de sus primos que habían establecido un negocio de construcción allí. Pero todos en el pueblo conocían la razón real, y sentí el peso de sus miradas conocedoras y conversaciones susurradas dondequiera que fuera. Elena se fue un domingo por la mañana en febrero, cuando la nieve caía tan fuerte que no podías ver las montañas que siempre habían definido los límites de nuestro mundo. Me paré en la ventana de mi dormitorio y vi el camión cargado con sus pertenencias desaparecer por la calle principal, llevándose consigo todo lo que había dado significado a mi vida. Mantuve el diario de Elena como un objeto sagrado, escondido en la tabla suelta del piso bajo mi cama, donde una vez había guardado mi colección de tarjetas de béisbol y mi reserva secreta de cigarrillos. E hice lo que ella había pedido. Le escribí en sus páginas, derramando mi corazón en entradas que comenzaban «Querida Elena», y terminaban con promesas de encontrarla, de traerla a casa, de hacer que todo estuviera bien otra vez. Al principio, estaba confiado de que esta separación era temporal. Era joven, verás, y los jóvenes creen que el amor puede conquistar cualquier cosa, que la determinación y la intención pura son suficientes para remodelar el mundo. Planeé esquemas elaborados para llegar a Denver, para encontrar a Elena, para convencer a su padre de que yo era digno de su hija. Ahorré cada centavo que gané de mi trabajo después de la escuela en la ferretería, estudié mapas de Denver hasta que conocía cada calle de memoria, escribí cartas que nunca envié porque no tenía su dirección. Pero mientras el invierno se derretía hacia la primavera y la primavera hacia el verano, la realidad comenzó a establecerse. Me gradué de la escuela secundaria. Comencé a trabajar tiempo completo en la mina junto a mi padre. Vi a mis compañeros de clase dispersarse a universidades y trabajos y vidas que parecían tener dirección clara mientras yo permanecía atrapado en el ámbar de mi dolor. El trabajo en la mina era duro y peligroso, pero se adaptaba a mi estado de ánimo. Profundamente bajo tierra, en los túneles estrechos donde la única luz venía de nuestras lámparas frontales y los únicos sonidos eran el goteo persistente del agua y el gemido de los soportes de madera, podía perderme en el ritmo del pico y la pala. Mi padre se preocupaba por mí. Podía verlo en la forma en que me observaba cuando pensaba que no estaba mirando, pero era lo suficientemente sabio para saber que algunas heridas tienen que sanar desde adentro hacia afuera. Continué escribiendo en el diario de Elena durante todo ese primer año, aunque las entradas se volvieron menos frecuentes y más melancólicas mientras el tiempo pasaba. Escribí sobre mi trabajo, sobre las estaciones que cambiaban, sobre la lenta realización de que tal vez nunca la vería otra vez. Escribí sobre mis sueños, que estaban llenos de su risa y sus ojos oscuros, y la forma en que tarareaba mientras colgaba la ropa en el patio trasero de su madre. Y entonces, un día en el otoño de 1958, dejé de escribir por completo. No fue que dejara de amar a Elena. El amor así no simplemente desaparece, se entierra profundo y se convierte en parte de quien eres, como vetas de carbón corriendo a través de la roca. Pero tenía 21 años, y la vida tiene una forma de exigir que la vivas, ya sea que te sientas listo o no. Martha O'Sullivan vino a trabajar al banco ese otoño. Una pelirroja bonita de Chicago, cuyo padre había sido transferido para manejar la nueva sucursal. Era inteligente y divertida y amable, con una naturaleza práctica que equilibraba mi tendencia hacia la melancolía romántica. Cuando me sonrió a través del encuentro social de la iglesia y preguntó si me gustaría bailar, sentí algo moverse en mi pecho que pensé estaba permanentemente dormido. Martha no era nada como Elena. Donde Elena era apasionada y dramática, Martha era estable y reflexiva. Donde Elena era oscura y misteriosa, Martha era clara y abierta como un libro. Pero Martha era real y presente y dispuesta a construir una vida con un hombre que llevaba viejas heridas, y eso significaba todo para un joven de 21 años que estaba cansado de amar a un fantasma. Nos cortejamos durante 2 años, nos casamos en la primavera de 1961,
y nos establecimos en la pequeña casa en la calle Elm, que se convertiría en nuestro hogar durante los siguientes 57 años. Marta nunca preguntó sobre Elena directamente. Era demasiado sabia y demasiado amable para eso, pero sabía que había habido alguien antes que ella, alguien que había dejado marcas en mi corazón que no habían sanado completamente. Nuestros hijos llegaron en rápida sucesión. Patrick en 1962, Susan en 1964 y el pequeño Michael en 1966. La paternidad me transformó de maneras que no había esperado, dándole a mi vida un propósito y dirección que había estado faltando desde que Elena se fue. Me entregué a ser esposo y padre, a construir una buena vida para mi familia, a convertirme en el tipo de hombre del cual mis hijos podrían estar orgullosos. Pero en la noche, cuando Marta dormía pacíficamente a mi lado y los niños estaban seguros en sus camas, a veces sacaba el diario de Elena y leía las entradas que había escrito durante ese primer año terrible de separación. Nunca volví a escribir en él. Eso se sentía como una traición a la vida que estaba construyendo con Marta. Pero no pude obligarme a destruirlo tampoco. Era una conexión con una parte de mí mismo que había tenido que enterrar para seguir adelante, un recordatorio del chico que había creído que el amor era la fuerza más poderosa del universo. Los años pasaron. Me convertí en capataz de la mina cuando mi padre se retiró, luego eventualmente en gerente de operaciones cuando la mina cambió de propietario. Los niños crecieron y se mudaron. Patrick a San Francisco, donde se convirtió en abogado, Susan a Seattle, donde trabajó como enfermera, Michael a Colorado Springs, donde enseñó inglés en la escuela secundaria, continuando un sueño que una vez había pertenecido a su padre. Marta y yo envejecimos juntos, lenta y cómodamente, de la manera en que las parejas lo hacen cuando han aprendido a amarse no solo por quienes son, sino por quienes se ayudan mutuamente a convertirse. Viajamos un poco, trabajamos mucho en el jardín, mimamos a nuestros nietos y construimos una vida que era rica en todas las formas que más importan. Y a través de todo ello, el diario de Elena permaneció escondido en el cajón de mi cómoda, envuelto en papel de seda como una reliquia de otra vida. Ahora, necesito contarte algo que no descubrí hasta ese día hace 3 meses, cuando encontré el diario en el cofre de cedro de Marta. Verás, cuando lo desenvolví con manos temblorosas y lo abrí por primera vez en décadas, esperando encontrar las entradas que había escrito durante ese año desconsolado de 1958, descubrí algo que detuvo mi corazón. El diario estaba lleno de cartas, no mis viejas entradas. Esas páginas habían sido cuidadosamente removidas, aunque aún podía ver las ligeras impresiones que habían dejado en las páginas de abajo. En cambio, el diario estaba lleno de cartas dirigidas a mí, escritas con la letra fluida de Elena, fechadas desde 1959 hasta 2016. 57 años de cartas que nunca había recibido. Mis manos temblaban tan mal que apenas podía pasar las páginas, pero me obligué a leer, comenzando con la primera entrada. Mi queridísimo Billy, 15 de diciembre, 1959. No sé si alguna vez leerás esto, pero tengo que escribirte de todas formas. Papá dice que debo olvidarte, que solo fuiste una tontería de la infancia, pero ¿cómo puedo olvidar a alguien que se convirtió en parte de mi alma? Pienso en ti todos los días. Me pregunto qué estás haciendo, si aún escribes poemas, si recuerdas las promesas que hicimos bajo la luna de octubre. Ella había continuado amándome, a través de todo lo que siguió. Su matrimonio con Anthony Benedetto en 1960, el nacimiento de sus 3 hijos, la larga enfermedad de su esposo y su muerte en 1995, los nietos que adoraba y la vida que construyó en Denver. Había continuado amándome, así como yo había continuado amándola. Pero ¿cómo había conseguido Marta el diario? ¿Cómo habían llegado estas cartas a la posesión de mi esposa? La respuesta vino en la entrada final, fechada solo 6 meses antes de la muerte de Marta. Billy, 20 de marzo, 2016. Tu esposa vino a verme hoy.
No sé cómo me encontró después de todos estos años, pero Martha Morrison es una mujer extraordinaria, y entiendo ahora por qué elegiste construir tu vida con ella, en lugar de esperar por un amor que tal vez nunca habría sido posible. No vino a causar problemas o a reclamar algún territorio. Vino porque se está muriendo, y quería devolver algo que nos pertenecía a ambos. Marta había sabido de Elena todo el tiempo. No solo que había habido alguien antes que ella, sino todo. El nombre de Elena, lo que había significado para mí, incluso dónde había ido después de dejar nuestro pequeño pueblo. Y en 2016, cuando los doctores le dijeron a Marta que el cáncer se había extendido demasiado para el tratamiento, había usado las últimas de sus fuerzas para viajar a Denver y encontrar a la mujer cuyo fantasma había vivido silenciosamente en las sombras de nuestro matrimonio durante 57 años. Según las cartas finales de Elena, Marta había aparecido en su apartamento una tarde en marzo, frágil pero decidida, llevando una maleta pequeña y una historia que le quitó el aliento a Elena. Me dijo que había encontrado las entradas de tu diario de 1958, había escrito Elena, escondidas en el cajón de tu cómoda, envueltas en papel de seda. Las había conocido durante décadas, pero nunca las había leído hasta que fue diagnosticada. Dijo que necesitaba entender quién eras antes de convertirte en suyo. Necesitaba conocer la forma del amor que llevabas para poder honrarlo apropiadamente. Marta había pasado 3 días en Denver, quedándose en un hotel, pero tomando todas sus comidas con Elena y su familia. Habían hablado durante horas. Sobre mí, sobre las elecciones que ambas habían hecho, sobre las formas extrañas y hermosas en que el amor persiste incluso cuando no puede vivirse abiertamente. No estás celosa de lo que tuvimos, escribió Elena. Entiende que amar a alguien no significa que tienes que poseer todas las habitaciones en su corazón. Dijo que ella ha tenido las mejores habitaciones, aquellas donde ocurre la vida diaria, donde los niños son criados y el café de la mañana es compartido y las cuentas se pagan juntas. Dijo que está agradecida por esas habitaciones y no nos niega el pequeño rincón donde mantuvimos vivo nuestro amor joven. Antes de que Marta dejara Denver, ella y Elena habían hecho un arreglo. Elena continuaría escribiéndome en el diario, pero en lugar de quedárselo, se lo daría a Marta para guardarlo en custodia. Marta se aseguraría de que algún día, cuando fuera el momento correcto, yo lo encontraría y entendería la historia completa de lo que todos habíamos compartido. Me hizo prometer, escribió Elena, que estas cartas te ayudarían a entender que el amor no es una competencia. Dijo que el amor que tuvo contigo era diferente de lo que tú y yo tuvimos, pero no menor. Dijo que el amor es como la luz. No se atenúa al ser compartido, simplemente ilumina más rincones del mundo. Marta murió 2 meses después, un martes por la mañana en mayo, exactamente 59 años después de que escuché por primera vez a Elena cantando en el patio trasero de su madre. Sostuve su mano mientras pasaba, y sus últimas palabras fueron: «Revisa el cofre de cedro, Billy. Revisa el cofre cuando estés listo». Pero no había estado listo. Me tomó 2 años abrir ese cofre. 2 años para descubrir que mi Marta práctica y sensata, había sido la guardiana de una historia de amor que abarcaba décadas y tendía un puente sobre la brecha entre lo que fue y lo que podría haber sido. La última carta de Elena era diferente de las otras. Era más corta, más urgente, escrita en una caligrafía que se había vuelto temblorosa con la edad. Billy, 15 de agosto, 2018. Estoy en el hospital ahora, y los doctores dicen que no tengo mucho tiempo. Hay cosas que necesito que sepas, cosas que debería haberle dicho a Marta cuando me visitó, pero no tuve el valor de decir. La verdad es que nunca dejé de amarte, pero tampoco dejé de estar agradecida de que encontraras la felicidad con alguien más, observándote desde lejos. Y sí, lo hice, a través de amigos mutuos y recortes de periódicos, y más tarde a través del Internet.
Pude ver que te convertiste en el hombre que siempre supe que podrías ser. Te convertiste en un buen padre, un esposo fiel, un pilar de tu comunidad. Te convertiste en alguien de quien tus hijos podrían estar orgullosos y en quien tu esposa podía depender. Si hubiéramos estado juntos, ¿te habrías convertido en ese hombre? No lo sé. Tal vez habríamos ardido demasiado brillante y nos habríamos consumido en el fuego. Tal vez estábamos destinados a amarnos desde la distancia, a ser el sueño que hizo la realidad más preciosa. Había muerto 3 días después de escribir esa carta, pacíficamente mientras dormía, rodeada de sus hijos y nietos. Su hija María había llamado a Marta para hacerle saber, y Marta había añadido una entrada final al diario en su propia letra cuidadosa. Elena falleció esta mañana. Estaba pensando en ti al final. Espero que algún día entiendas qué regalo fue amar a alguien que podía inspirar tal devoción, y ser amado por alguien que entendía la diferencia entre posesión y bendición. Con amor, Marta. Eso nos lleva al mes pasado, cuando hice algo que debería haber hecho años atrás. Conduje a Denver, al cementerio donde Elena está enterrada, llevando un ramo de margaritas, su flor favorita, algo que había recordado de una conversación que tuvimos junto al arroyo Miller, cuando ambos teníamos 16 años y pensábamos que teníamos todo el tiempo del mundo. Su tumba estaba en una sección tranquila, bajo un grupo de álamos temblones, la lápida simple y elegante. Elena Rossetti Benedetto, madre y abuela querida. Pero alguien había estado ahí recientemente. Había flores frescas en el florero y una pequeña piedra había sido colocada encima de la lápida, una costumbre judía que el nieto de Elena había adoptado de la familia de su esposa. Me senté junto a su tumba durante mucho tiempo, leyendo pasajes del diario en voz alta, contándole sobre mi vida, sobre Marta, sobre los nietos que le habría encantado conocer. Le conté sobre el día que dejé de creer en el amor a primera vista. No porque no sea real, sino porque me di cuenta de que lo que habíamos tenido era en realidad amor al primer reconocimiento, el saber profundo del alma de que esta persona te importaría para siempre, sin importar si para siempre significaba toda una vida o solo un momento. Una mujer mayor se acercó mientras estaba sentado ahí, caminando lentamente con un bastón, su cabello gris recogido en un moño pulcro. Me miró con curiosidad por un momento antes de hablar. ¿Eres Billy?, preguntó, y cuando asentí, su cara se iluminó con una sonrisa que me recordó tanto a Elena que me quitó el aliento. Soy María, la hija de Elena. Mamá nos contó tantas historias sobre ti durante los años. Dijo que si un hombre con ojos irlandeses alguna vez venía a visitar su tumba, le debía dar esto. Me entregó un sobre, amarillento por la edad, con mi nombre escrito al frente con la letra joven de Elena. La misma letra que recordaba de las notas que solía esconder en mis libros de texto cuando teníamos 17 años y creíamos en los finales felices. Dentro del sobre había una sola fotografía y una carta fechada el 15 de octubre de 1957. Solo días antes de que su padre descubriera nuestra relación y todo hubiera cambiado para siempre. La fotografía mostraba a Elena y a mí sentados junto al arroyo Miller, su cabeza en mi hombro, ambos riéndonos de algo que el fotógrafo, probablemente su hermano Tony, había dicho. No tenía memoria de que la foto hubiera sido tomada, pero ahí estábamos, congelados en un momento de pura felicidad, jóvenes y hermosos y completamente inconscientes del desamor que nos esperaba. La carta era breve. Mi queridísimo Billy, estoy escribiendo esto en la noche antes de contarle a papá sobre nosotros. Sé que no aprobará, pero también sé que lo que tenemos es demasiado precioso para mantenerlo escondido por más tiempo. Quiero que todo el mundo sepa que te amo, que eres la mejor parte de cada uno de mis días, que cuando pienso en mi futuro, tu cara es la única que puedo ver. Le voy a dar esta carta a Tony para que la mantenga segura, solo en caso de que algo pase y no pueda decirte estas cosas en persona.
pero no estoy preocupada. El amor como el nuestro no simplemente desaparece. El amor como el nuestro encuentra una manera. Para siempre tuya, Elena. María se sentó a mi lado en el banco cerca de la tumba de Elena y me contó más de la historia. Elena había mantenido un seguimiento de mí a través de los años. Había sabido de mi matrimonio con Marta, del nacimiento de mis hijos, incluso de mi promoción a gerente de la mina. Nunca había interferido, nunca se había comunicado directamente, pero había observado desde lejos con el tipo de interés amoroso que las madres muestran por los hijos que se han mudado para construir sus propias vidas. Solía decir que tenía dos grandes amores en su vida, me dijo María. Papá, que fue su compañero y socio, el padre de sus hijos y el hombre que construyó una vida con ella día a día. Y tú, que fuiste su sueño, ¿qué tal si? El chico que le había mostrado cómo se sentía tener su corazón reconociendo su hogar. Decía que ambos amores eran reales y ambos eran necesarios, y estaba agradecida por ambos. Cuando Elena fue diagnosticada con cáncer en 2017, le había hecho prometer a María que me encontrara si alguna vez vine buscándola. Había querido que entendiera que no consideraba nuestra historia de amor una tragedia, sino un regalo. Prueba de que el corazón humano es capaz de sostener más de lo que pensamos, de amar más profundamente y durar más tiempo de lo que parece posible. Dijo que te dijera, continuó María, que le diste el regalo de creer en el amor verdadero, y que ese regalo hizo que cada otro amor en su vida fuera más precioso. Dijo que te dijera que el amor no es algo en lo que te caes y del que te sales. Es algo que cargas, como luz en tu pecho, e ilumina todo lo demás que tocas. Conduje a casa desde Denver ese día con el diario de Elena en el asiento a mi lado, sintiéndome más liviano de lo que había estado en años. No porque finalmente estuviera libre de amarla. Entendí ahora que nunca lo estaría, y eso era exactamente como debía ser, sino porque finalmente entendí la verdadera forma de la historia de la cual todos habíamos sido parte. Marta me había dado el regalo de una vida plenamente vivida, un amor que se hizo más fuerte a través de la elección diaria, una sociedad que resistió décadas de momentos ordinarios y desafíos extraordinarios. Elena me había dado el regalo de la maravilla, de creer que el amor podía ser trascendente, que el corazón podía reconocer su hogar a través de cualquier distancia. Y ambas mujeres, en su sabiduría, habían entendido lo que yo apenas estaba comenzando a captar, que el corazón humano no es una casa con solo una habitación. Es una catedral con innumerables cámaras, cada una capaz de sostener diferentes tipos de amor sin disminuir a los otros. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en mi silla de lectura. La misma silla donde Marta solía encontrarme cuando estaba perdido en pensamientos, donde se encaramaba en el brazo y pasaba sus dedos por mi cabello hasta que sonreía. Y leí todo el diario de principio a fin. Todas mis entradas de 1958, llenas de angustia joven y esperanza desesperada. Todas las cartas de Elena, abarcando 57 años de vida paralela. La entrada única de Marta, escrita con la gracia y sabiduría de una mujer que entendía que el amor no es una competencia sino una colaboración. Mientras leía, comencé a entender algo que me había eludido durante 8 décadas. La diferencia entre una historia de amor y una vida. Una historia de amor tiene un principio, medio y final, con conflictos y resoluciones y conclusiones ordenadas. Una vida es más desordenada y compleja, llena de narrativas superpuestas y amores que no se cancelan entre sí, sino que existen simultáneamente, como armonía en una canción. Mi amor por Elena no disminuyó lo que tuve con Marta. Mi amor por Marta no traicionó lo que había sentido por Elena. Ambos amores eran reales, ambos eran preciosos, y ambos me habían formado en el hombre en que me convertí. Esa noche, llamé a mis hijos, Patrick en San Francisco, Susan en Seattle, Michael en Colorado Springs. Les conté sobre encontrar el diario,
sobre Elena, sobre el secreto que su madre había guardado, y la historia de amor que había estado desarrollándose silenciosamente paralela a la historia familiar que conocían. Estuvieron sorprendidos, por supuesto, pero no conmovidos. Los niños son más perceptivos de lo que les damos crédito, y todos habían sentido, en varios momentos, que había profundidades en el matrimonio de sus padres que no entendían completamente. Patrick dijo que recordaba a veces pillarme mirando por la ventana con una expresión que no podía identificar. Susan dijo que recordaba a su madre siendo inusualmente pensativa a veces en octubre, alrededor del aniversario de cuando Elena había dejado el pueblo. Michael dijo que tenía sentido de ciertos poemas que solía recitar de memoria, versos que siempre había asumido que había aprendido en la escuela, pero ahora se daba cuenta de que podrían haber venido de una fuente más personal. Pero lo que más los impactó no fue la revelación de que había amado a alguien más antes que su madre. Fue el entendimiento de que su madre me había amado lo suficiente para honrar ese amor anterior, para protegerlo y preservarlo como parte de la historia oculta de nuestra familia. Era extraordinaria, dijo Susan, llorando un poco por la línea de larga distancia. Ser tan segura en tu amor por ella, tan generosa con tu corazón. Papá, tuviste suerte de ser amado por dos mujeres tan extraordinarias. Mis nietos me han estado pidiendo que les cuente historias sobre su abuela últimamente. Ahora que tienen edad suficiente para entender que las personas que amamos llevan otros amores dentro de ellas, que cada adulto tiene una historia que se extiende hacia atrás antes de que los niños llegaran para dar significado y estructura a sus vidas. Les cuento sobre la bondad de Marta, su fortaleza, su habilidad para hacer que una casa se sintiera como hogar solo por estar en ella. Les cuento sobre la forma en que tarareaba mientras hacía la cena. Como siempre dejaba pequeñas notas en mi lonchera cuando aún trabajaba en la mina. Cómo podía hacer que cualquiera se sintiera bienvenido en su mesa. Pero también les cuento sobre Elena ahora, cuidadosa y apropiadamente, porque merecen saber que el amor viene en muchas formas y que el corazón es capaz de sostener más de lo que pensamos. Les cuento que a veces amamos a personas con las que no podemos estar, y eso no es un fracaso. Es solo otra forma de ser humano. Mi nieto menor, Tommy, que tiene 7 años y piensa en los términos concretos que los niños usan para dar sentido al mundo, me preguntó recientemente si estaba triste de no haber podido casarme con Elena en su lugar. Pensé sobre ello por un largo momento antes de responder. Si me hubiera casado con Elena, le dije, no habría conocido a tu abuela y tú no existirías. Tu madre no existiría. Nada de la vida que todos hemos construido juntos existiría. A veces el camino que no tomamos es tan importante como el que tomamos, porque nos hace apreciar lo que tenemos. Pareció satisfecho con esa respuesta, de la manera en que los niños lo están cuando los adultos toman sus preguntas en serio y no tratan de simplificar excesivamente las complejidades de la experiencia humana. He comenzado a escribir otra vez, por primera vez desde esas entradas desesperadas, en 1958. No en el diario de Elena. Eso se siente completo ahora, un bucle cerrado de amor y anhelo y entendimiento. Sino en un nuevo diario, donde estoy tratando de capturar las lecciones de una vida larga, la sabiduría que viene de haber amado profundamente y perdido honestamente, y encontrado gracia en el espacio entre lo que queremos y lo que obtenemos. Una de las cosas sobre las que escribo es el mito de el único. Esta idea de que cada uno de nosotros tiene una persona perfecta en algún lugar del mundo, y que encontrarla es la clave de la felicidad. Creo que es un mito hermoso pero peligroso, porque sugiere que todos los otros amores son de alguna manera inferiores, temporales, conformarse con menos de lo que merecemos. La verdad que he aprendido es que somos capaces de múltiples grandes amores, cada uno único e irreemplazable. Elena fue mi primer amor, la que me enseñó que mi corazón podía expandirse más allá de lo que pensé posible. Marta fue mi amor de vida,
la que me mostró que la verdadera sociedad significa elegirse mutuamente todos los días, en momentos pequeños y grandes, a través de la enfermedad y la salud y toda la magia ordinaria en el medio. Ningún amor fue un premio de consolación. Ningún amor fue una traición al otro. Fueron movimientos diferentes en la misma sinfonía, habitaciones diferentes en la misma casa, estaciones diferentes en el mismo largo año del corazón. La gente a veces me pregunta, ¿qué he aprendido sobre el amor después de 8 décadas de vivir, después de experimentarlo en tantas formas diferentes? El amor apasionado y desesperado de la juventud, el amor estable y elegido del matrimonio, el amor feroz y protector de la paternidad, el amor gentil y maravillado de ser abuelo. Lo que he aprendido es que el amor no es un sentimiento, sino una práctica, no un destino, sino una forma de viajar. La parte del sentimiento, las mariposas, y corazones acelerados, y momentos sin aliento, eso es solo el comienzo. El amor real es lo que pasa después de que el sentimiento se asienta, cuando eliges seguir amando a alguien incluso cuando dejan platos en el fregadero, o roncan demasiado fuerte, o pasan por períodos donde son difíciles de vivir. Elena y yo experimentamos amor como un rayo, repentino, brillante, transformador, pero breve. Marta y yo experimentamos amor como un fuego de combustión lenta que nos calentó durante décadas, que tuvimos que atender y alimentar y proteger de los vientos que podrían haberlo extinguido. Ambos tipos de amor me enseñaron verdades esenciales sobre ser humano. El amor de Elena me enseñó que el corazón reconoce lo que reconoce, sin importar la lógica o conveniencia, o lo que otras personas piensen que es apropiado. El amor de Marta me enseñó que el reconocimiento es solo el comienzo, que el amor real requiere elecciones diarias, pequeños actos de bondad, la voluntad de perdonar y ser perdonado, la paciencia para crecer junto a otra persona mientras ambos cambian y envejecen. También he aprendido que las historias de amor rara vez terminan de la forma en que comienzan. El chico que se enamoró de Elena junto al arroyo Miller pensó que el amor significaba nunca tener que elegir nada sobre nadie, que si dos personas se amaban lo suficiente, todos los obstáculos simplemente se derretirían. El hombre que se casó con Marta aprendió que el amor a menudo significa elegir a alguien cada día, a través de momentos ordinarios y desafíos extraordinarios, a través de períodos de pasión y períodos de simple compañía. Pero quizás más importante, he aprendido que el corazón no es un recurso finito que se agota con el uso. El amor que tuve por Elena no quitó nada de lo que pude darle a Marta. El amor que tuve por Marta no disminuyó lo que Elena había significado para mí. Cada amor fue completo en sí mismo mientras también era parte de una constelación más grande de cuidado y conexión que hizo mi vida más rica y significativa. Una de las grandes misericordias de envejecer es la forma en que el tiempo cambia tu perspectiva sobre todo lo que vino antes. Lo que parecían pérdidas devastadoras cuando eres joven se revelan como redirecciones necesarias. Lo que se sentía como finales resultan ser comienzos disfrazados. Lo que parecía fracaso desde cerca puede verse, desde la vista larga, como exactamente lo que necesitaba pasar. Si Elena y yo hubiéramos encontrado una forma de estar juntos en 1957, habríamos sido felices. Me gustaría pensar que sí, pero honestamente, no lo sé. Éramos muy jóvenes, muy intensos, muy seguros de que el amor lo conquistaba todo. Podríamos haber ardido brillante por unos años y luego habernos consumido en el fuego. Podríamos haber descubierto que la realidad de la vida diaria juntos no coincidía con la poesía de nuestro romance adolescente. O podríamos haber construido algo hermoso y duradero. Podríamos haber criado niños que hablaran tanto inglés como italiano. Podríamos haber envejecido juntos en ese pequeño pueblo minero de Colorado o en algún otro lugar que eligiéramos juntos. Podríamos haber sido felices por 50 años. Podríamos nunca haber sabido lo que nos estábamos perdiendo al no experimentar otros tipos de amor.
La naturaleza incognoscible de esa vida alterna solía atormentarme, especialmente durante esos primeros años después de que Elena se fuera. Me quedaba despierto por las noches construyendo fantasías elaboradas sobre cómo podía reconquistarla, cómo podíamos superar las objeciones de su padre, cómo podíamos reescribir la historia para tener el final que queríamos. Pero el tiempo me enseñó que la vida no vivida siempre es perfecta porque existe solo en la imaginación, donde no hay platos sucios o preocupaciones de dinero o niños enfermos, o cualquiera de las 1000 pequeñas fricciones que hacen que el amor real sea más complicado y más precioso que el amor con el que soñamos. La vida que construí con Marta fue real de maneras que mi vida imaginada con Elena nunca podría ser. Estaba llena de imperfecciones y compromisos y momentos de dificultad genuina, pero también estaba llena de risa y sociedad y la satisfacción profunda que viene de construir algo duradero con otra persona. A los 83, despierto la mayoría de las mañanas con un sentido de gratitud profunda por la riqueza de la vida que me ha sido dada. No porque fuera perfecta, ninguna vida jamás lo es, sino porque fue completa, compleja, estratificada con diferentes tipos de amor y significado y conexión. Estoy agradecido por Elena, por mostrarme cómo se sentía tener mi corazón reconociendo su hogar en otra persona, por enseñarme que el amor podía ser trascendente y transformador y valía cualquier sacrificio. Estoy agradecido de que nos encontráramos cuando éramos lo suficientemente jóvenes para creer en la magia y lo suficientemente mayores para entender lo que habíamos encontrado. Estoy agradecido por Marta, por elegir construir una vida con un hombre que llegó a ella con un corazón que ya estaba parcialmente ocupado, por tener la sabiduría y generosidad para honrar el amor que había venido antes que ella, en lugar de tratar de borrarlo. Estoy agradecido por los 57 años de sociedad que compartimos, por la familia que construimos juntos, por la forma en que me enseñó que el amor podía ser tanto apasionado como práctico, tanto romántico como profundamente arraigado. Estoy agradecido por mis hijos y nietos, por las formas en que han continuado la historia que Elena y Marta y yo comenzamos, por el amor que han traído al mundo y el amor que me han enseñado a cambio. Pero principalmente, estoy agradecido por el entendimiento que ha venido con la edad. El reconocimiento de que el amor no es un juego de suma cero, donde alguien tiene que perder para que alguien más gane. El corazón no es un pastel que se hace más pequeño cuando cortas más rebanadas. Es más como una llama que se vuelve más brillante cuando se usa para encender otras llamas. Elena y Marta entendieron esto de formas que solo ahora estoy comenzando a apreciar completamente. Entendieron que el amor no se trata de posesión, sino de bendición. No de propiedad, sino de apreciación. No de controlar a otra persona, sino de ayudarla a convertirse más plenamente en sí misma. Entendieron que a veces el regalo más grande que puedes darle a alguien que amas es la libertad de amar a alguien más, de construir una vida que podría no incluirte, pero que honra el amor que compartieron, haciéndolos más felices, más amables, más completos. Mientras me acerco al final de esta historia, y quizás al final de mi propia historia también, me encuentro pensando sobre el legado, sobre lo que dejamos atrás cuando nos vamos, sobre cómo el amor que damos y recibimos continúa ondulando hacia afuera mucho después de que ya no estamos aquí para ver sus efectos. Elena murió sabiendo que había sido amada completamente, que su romance adolescente con un chico junto al arroyo Miller había crecido hasta convertirse en algo más grande y más duradero de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado cuando teníamos 17 años y grabábamos nuestras iniciales en un roble. Murió sabiendo que su amor había hecho una diferencia, había ayudado a formar al hombre en que me convertí, había sido parte de los cimientos sobre los cuales construí una buena vida. Marta murió sabiendo que había sido elegida, día tras día, año tras año, por un hombre que podría haber pasado su vida lamentando lo que había perdido, pero en su lugar,
eligió celebrar lo que había encontrado. Murió sabiendo que su amor había sido la fuerza primaria en mi vida adulta, el amor que había formado a nuestros hijos y definido nuestro hogar y dado significado a mis días. Y yo moriré algún día sabiendo que he sido extraordinariamente afortunado en el amor. No porque nunca experimenté pérdida o desamor, sino porque aprendí a ver el amor como una abundancia más que como una escasez, como un regalo más que como una carga, como algo que expande más que contrae los límites de lo que es posible. El diario se sienta en mi mesita de noche ahora, ya no escondido o secreto, sino parte del paisaje visible de mi vida. A veces leo pasajes de él en voz alta a mis nietos, compartiendo la sabiduría que Elena y Marta dejaron para todos nosotros sobre las diferentes formas en que el amor puede manifestarse, sobre la gracia requerida para honrar lo que fue, mientras abrazan lo que es. 6 semanas después de que encontré por primera vez el diario de Elena, recibí un paquete por correo de María, la hija de Elena. Dentro había una pequeña caja de madera hecha a mano y pulida hasta un brillo cálido, con una nota que decía: «Papá hizo esto para mamá en su 10º aniversario de bodas. Quería que lo tuvieras junto con lo que está adentro». La caja contenía una sola flor prensada, una margarita, del mismo tipo que había llevado a la tumba de Elena, y una nota final en la letra de Elena, fechada solo días antes de que muriera. «Billy, si estás leyendo esto, significa que la historia ha llegado al círculo completo y finalmente entiendes lo que Marta y yo entendimos todo el tiempo, que el amor no se disminuye al ser compartido, sino que se multiplica. Mantén esta flor como un recordatorio de que algunas cosas duran más allá de la muerte, más allá del tiempo, más allá de todas las circunstancias que parecen tan importantes cuando estamos en el medio de ellas. Manténla como una promesa de que el amor, una vez dado verdaderamente, nunca realmente termina. Solo cambia de forma. Se convierte en parte de la luz que ilumina todo lo demás que tocamos. Gracias por amarme. Gracias por dejarme amarte. Gracias por mostrarme que el corazón es capaz de sostener más de lo que jamás imaginamos posible. Hasta que nos encontremos otra vez en lo que venga después, Elena. Tengo 83 años. Y he sido amado por 2 mujeres extraordinarias que me enseñaron que el corazón no es una casa con solo una habitación, sino una catedral con innumerables cámaras, cada una capaz de sostener diferentes tipos de amor sin disminuir a los otros. He aprendido que el amor no es un sentimiento, sino una práctica, no un destino, sino una forma de viajar, no una posesión, sino un regalo que sigue dando mucho después de que el dador original se ha ido. Mañana despertaré en la casa que Marta y yo compartimos durante 57 años, en la cama donde ella sostuvo mi mano mientras moría, rodeado de fotografías de nuestros hijos y nietos y la vida que construimos juntos un día ordinario a la vez. Haré café en la cocina donde ella tarareaba mientras hacía el desayuno, me sentaré en la silla donde solía encontrarme perdido en pensamientos y pasaba sus dedos por mi cabello hasta que sonreía. Pero también llevaré conmigo la memoria de una chica de 17 años cantando mientras colgaba la ropa en el patio trasero de su madre, el conocimiento de que me amó durante 57 años desde la distancia, el entendimiento de que algunos amores son demasiado grandes para ser contenidos por definiciones o expectativas convencionales. Y al cargar ambos amores, el de Elena y el de Marta, estaré llevando adelante la lección más importante de una vida larga, que el corazón humano es capaz de cosas extraordinarias cuando tenemos el valor de dejarlo amar plenamente, libremente, sin reserva o miedo. La historia continúa, llevada adelante por hijos y nietos, que entienden que el amor viene en muchas formas, que el corazón puede sostener múltiples verdades, que a veces el regalo más grande que podemos darnos unos a otros es la libertad de amar sin límites. Algunos amores duran toda una vida. Algunos amores duran más allá de ella. Y algunos amores, como el que conectó a un chico llamado Billy y una chica llamada Elena,
junto a un arroyo en Colorado hace más de medio siglo, se convierten en parte de la luz eterna que hace posibles todos los otros amores. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso es todo.